Vamos a comprobarlo. Sí. Estupendo. Bueno, pues buenas tardes. El secreto está en ir subiendo y bajando la voz, para que cuando alguien se vaya a dormir, una subida de voz nos despierte de la siesta. Bueno, pues vamos a seguir en la sesión de tarde. Estoy seguro que va a ser tan interesante como la de mañana. La de la mañana tenemos 3 ponencias y después la mesa redonda de buenas prácticas. Buenas prácticas en la provincia de Cádiz, en Granada y en Jaén. Pero vamos a empezar, antes de llegar a eso, con la ponencia de Raquel Pastor Carretero. Ante todo, Raquel, muchas gracias por tu buena disposición. Desde que me dieron tu nombre, te contacté y la verdad es que desde el primer momento estuvo dispuesta a acompañarnos hoy aquí. Raquel es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Autónoma de Madrid. Cuenta con un máster en Planificación de Proyectos de Desarrollo Rural y Gestión Sostenible y otro en Gobierno, Liderazgo y Gestión Pública. La trayectoria profesional de Raquel se ha caracterizado por un fuerte compromiso con el desarrollo rural y la sostenibilidad. Entre 2013 y 2017 formó parte de un grupo de investigación en la Politécnica de Madrid, contribuyendo a proyectos clave en planificación y gestión territorial. Y desde 2018 se ha especializado en desarrollo rural y sostenibilidad, liderando el diseño de proyectos y colaborando estrechamente con actores europeos, nacionales, regionales y locales, para desarrollar estudios estratégicos de impacto territorial. Ha desempeñado también un papel clave en el seguimiento y evaluación de diversos programas de desarrollo rural cofinanciados por el FEADER en España. Es una apasionada, me gusta a mí las personas apasionadas. Es verdad, porque yo creo que en la vida hay que apasionarse por lo que haga. Pues ella es una apasionada de la innovación social y la revitalización rural. Su área de especialización incluye el enfoque líder, los grupos de acción local, los retos demográficos, los sistemas alimentarios sostenibles, la emergencia climática y el papel de las mujeres rurales en la transformación de las zonas rurales. Ya en 2025 se incorporó a EDIL, donde trabaja en equipos de desarrollo rural y territorial como experta en política y gestora de proyectos. Ya teletrabaja en Madrid, su empresa está en Bruselas, de cuando en cuando irá a Bruselas, lo lamento, ya se lo he dicho a ella personalmente porque Bruselas es poco agradable. Allí es que no conocen el sol, ¿sabéis? Aquello está siempre oscuro, gris. Yo viví un año allí y no es de lo más atractivo. Pero bueno, como ella teletrabaja desde Madrid, y no desde Madrid, sino desde la sierra, en un pueblo idílico, pues por eso es apasionada, porque no está bajo las nubes. Sin más preámbulo, Raquel, sinceramente, muchas gracias por tu disponibilidad. Ya sabes, en torno a 30-35 minutos, y si te pasa, pues bueno, ya te llamaré la atención. Gracias. Perdón, siempre se me olvida. ¿Se me escucha bien? Vale, pues ya me ha presentado Antonio, muchas gracias, una oportunidad también para estar aquí. Y bueno, lo que me voy a centrar ahora en esta primera ponencia después de la comida, que creo que es la más difícil por el momento en el que estamos, para evitar que os quedéis dormidos. Me voy a centrar más en la parte de lo rural, ¿no? Y en concreto de los líder, de los grupos líder y el enfoque líder. Me gustaba también traer un poco lo que se ha ido comentando a lo largo de la mañana, ¿no? Y sobre todo también porque me ha ayudado a organizar la presentación, que como ha dicho Antonio, pues en esta motivación y en esta pasión, pues me cuesta a veces el sintetizar, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo más importante aquí es el conectar distintos agentes, que es quienes estamos hoy aquí: administración pública, universidades, grupos, mancomunidades, asociaciones, fundaciones. Y quería también pues ir estructurando un poco, ¿no? Pues cómo estaba planteado inicialmente el curso, desde una parte más general de cómo se iba
pues esas capacidades que tienen que tener las instituciones, ¿no? Desde identificar oportunidades en las convocatorias, un poco a lo más específico, pues las fuentes de financiación, la planificación estratégica, cooperación y los instrumentos específicos que se han ido comentando a lo largo de la mañana, un poco por circunstancias en distinto orden, pero bueno, al final el objetivo es el mismo y sobre todo el llegar a donde estamos ahora en la tarde, que es la acción, ¿no? El grupo líder. Y cuando estaba preparándome la presentación, yo decía, ¿por qué estamos aquí hablando ahora de los grupos líder en el curso de financiación europea para el desarrollo local, ¿no? Pues sobre todo por poner encima de la mesa también la figura de los grupos, que creo que todos los que estamos aquí, directa o indirectamente, hemos trabajado con ellos. Al final la figura del grupo es canalizadora de fondos, luego iré desarrollando un poco más este concepto, ¿no? Pero canaliza fondos y al final también moviliza inversión privada, o sea, es un poco la palanca tractora que está en el territorio, en el desarrollo local, a la hora de la movilización de las personas, sobre todo que están en el territorio y que apuestan por el desarrollo local. Para mí los grupos líderes son agentes que trabajan por y para el territorio. Habrá muchos matices y muchas definiciones y muchas perspectivas, pero para mí el por y para creo que son elementos clave. Soy fiel defensora del enfoque líder, entonces bueno, algunos ya me conocéis, pero sí que quería estructurar esta presentación con preguntas, ¿no?, que iban surgiendo, y lo primero es que qué es en esencia lo que diferencia a los grupos líder de cualquier otra entidad, ¿no? Porque hemos visto la gran cantidad de fondos, fuentes, estrategias que se pueden desarrollar, otras asociaciones, ¿no?, que también trabajan en el territorio, pero ¿qué es lo que hace que hoy estemos hablando de los grupos líder o que estemos aquí, ¿no? Entonces, bueno, esa primera parte de por qué somos diferentes, el enfoque líder y los grupos, qué lecciones se pueden rescatar de otros periodos de programación anteriores, de los que se ha hecho las cosas bien, de lo que se puede mejorar, de cosas que se han hecho y que se podrían haber hecho de otra forma. Y luego esto también cambió un poco, inicialmente el enfoque desde que hablamos en marzo, también debido a la presentación del nuevo marco financiero plurianual de julio, que trae cambios y perspectivas, vamos a ver cómo lo vemos, ¿no?, de líder y qué es lo que se puede hacer en este próximo año y medio, un poco viendo el panorama que tenemos. No me detengo en los principios líder, vais a tener la presentación, antes de nada, como ha dicho Antonio, todo está linkeado, o sea que vais a tener aparte links de un montón de documentos, entonces simplemente, no sé si lo veis desde al final, pero hay un montón de líneas azules y amarillas ahí detrás de esta diapositiva, y lo que quería enfatizar con ello es el que al final, para que el líder funcione y para que el líder sea considerado líder, los 7 principios que rigen un poco esta metodología tienen que estar conectados, o sea, tiene que haber un buen engrase de los 7 principios en los que se basa este enfoque. No vale que un grupo funcione con 3, con 6, con 9, porque no hay. Entonces esa era un poco la idea, ¿no?, la interconexión de principios y esa rueda. Pero si tenemos que responder a la pregunta de qué nos hace diferentes como grupos, yo sí que destaco estos 3. Al final un grupo es una asociación público-privada, representa intereses del territorio por parte de entidades locales, pero también de asociaciones, distintos intereses que gestionan fondos públicos. Entonces, no hay otra entidad en el territorio que funcione como un grupo, y esto es un elemento diferenciador, ¿no?, porque podemos ser innovadores, podemos tener estrategias integrales, pero al final la constitución propia del grupo, esto es lo que le hace diferente respecto a otras entidades, ¿no?, la forma jurídica, por así decirlo. Luego, en la parte de colaboración y de cooperación, porque hay otros iguales, otros grupos en otros territorios, donde podemos compartir experiencias, aprendizajes, quejas, proyectos, ¿no?, y podemos ir aprendiendo un poco de todos ellos, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional como a nivel europeo, ¿no? Entonces hay un ente compartido a nivel Europa que funciona de la misma manera que el compañero que está aquí en Jaén, Jerez, Eslovaquia. Entonces al final hay una metodología compartida para bien y para mal.
Y luego la conexión en redes, ¿no? Pues un poco como canalizador de esto que estoy comentando, que al final estos espacios de aprendizaje y de experiencias pues también genera esta diferenciación de lo que son los grupos frente a otras entidades que puedan operar en el territorio. Aquí no me voy a detener, esto es un poco la evolución de LEADER. Empezó en 1991 como una respuesta a una sensación de que había fallado esta definición de políticas públicas con un enfoque desde arriba hacia abajo, ¿no? Pues surge como un piloto, va evolucionando en los distintos periodos de programación y se integra en la política de desarrollo rural con todo lo que implica a nivel control, a nivel carga administrativa, etcétera, etcétera, hasta llegar a 2023-2027, que se incluye dentro del objetivo específico 8. Entonces, simplemente subrayar esto, ¿no? Esta evolución que va emergiendo y que se va fusionando con la política de desarrollo rural. Entonces, el primer balance que hago de qué es lo que nos hace diferentes a los grupos de acción local, y por eso estamos hablando hoy aquí de ellos, es porque al final mucho se habla de las dinámicas participativas, en los enfoques bottom-up, enfoque ascendente, ¿no? Pero al final los grupos son pioneros en este tipo de metodologías y dinámicas que impregna, después de más de 30 años que llevan trabajando, pues la política europea, nacional, regional, a día de hoy, ¿no? Entonces, por un lado, pioneros en este sentido de la metodología, pero también porque son el conector con Bruselas a la hora de la gestión de estos fondos, ¿no? Son el último eslabón, ¿no? Por así decirlo, de la política de desarrollo rural. Entonces, hasta aquí la primera pregunta. ¿Qué plan se dibuja para LEADER, ¿no? Ahora, en el corto y medio y largo plazo? Hablaban antes los compañeros del periodo de programación 2021-2027, yo ya me voy al 2028-2034. Ya no hemos terminado uno y empezamos otro. Entonces, aquí sí que creo que hay elementos que son importantes, que vamos a ver cómo se van desarrollando este año y medio, porque hay un cambio de paradigma donde va a haber solamente un único fondo, donde se van a integrar pues lo que venimos conociendo hasta ahora como FEDER, Fondo Social, etcétera, etcétera, incluida la política agraria común e incluido el desarrollo rural. Entonces, los que hemos trabajado con FEADER, FEADER desaparece, por así decirlo, y se integra en un único fondo que va a ser responsabilidad de los Estados miembros, incluso en la parte de la cofinanciación. Entonces, sin detenerme en estas cuestiones, que creo que no son las específicas del día de hoy, no vamos a hablar del próximo marco, pero sí que es importante que vayamos teniendo un poco en mente que tal y como concebimos ahora mismo las prioridades estratégicas, pues va a haber cierta juegos del hambre, vamos a decirlo así, si me permitís esta comparativa, porque desarrollo rural va a tener que competir también con migración, con defensa, con distintas prioridades estratégicas que van a condicionar un poco el peso que tengan en función del momento, en mi opinión, geopolítico también que podamos estar viviendo en 2028, ¿no? Esto es un poco la estructura de cómo se están dibujando los fondos para el próximo marco financiero plurianual. Hay una parte que está asegurada para la política agraria común, pero hay otra parte que todavía no está decidida. Entonces, para los que trabajamos con LEADER, porque aquí digo yo que qué pasa con LEADER, pues se genera cierta incertidumbre, ¿no? Porque sí que está recogida en los reglamentos, pero no hay una concreción en cuanto a cómo va a funcionar, cómo se va a estructurar, y ni siquiera hay un presupuesto mínimo asegurado. Entonces, sí que es obligatorio que los Estados miembros den apoyo a LEADER. Lo que pasa es que no se sabe cuánto presupuesto se va a destinar, ¿no? Entonces, esto al final lo que implica es que de cara a esta planificación que podamos hacer los grupos de acción local de cara al 2028-2034, pues que no tengamos esa previsión de fondos para organizarnos técnica, administrativamente y estratégicamente, ¿no? O sea, al final hay una incertidumbre ahí que está presente, y que pues muchos debates se están organizando ahora mismo, porque qué es lo que va a pasar con LEADER en los próximos años, ¿no? Hay bastantes debates que se están generando ahora. Le pasaré a Antonio también algunos documentos con un análisis específico de los reglamentos que ha lanzado el ART, que es la red europea, la Asociación Europea de LEADER a nivel europeo,
Y una de las recomendaciones que se señala es la última que pongo un poco en amarillo, sobre todo el asegurar, ¿no? Que comentaba antes el compañero en la parte del lobby. No es lobby, simplemente es asegurar espacios de diálogo si queremos que esta figura y este instrumento tenga el peso y el reconocimiento que queremos, las personas que creemos en este tipo de metodología, pues que haya, pues que se asegure esa participación. Entonces, al final llegamos a la siguiente pregunta, que es, con todo lo que os he contado de cómo emerge, como para dar respuesta a un problema o a una preocupación incipiente, cómo hemos pasado de ser el buque insignia, ¿no?, o la niña bonita, por así decirlo, de blindar un presupuesto específico para un instrumento como es líder, a no saber qué es lo que va a pasar con él en el próximo periodo, ¿no? Pues aquí dejo dos informes, están linkeados, dos, vamos a decir, bueno, no son los mejores amigos de líder, pero siempre digo que no hay que tomárselo a lo personal, sino que estos son informes que están en el marco de un análisis europeo y están, bueno, elaborados por el Tribunal de Cuentas. Uno es del 2010 y el otro es del 2022, ¿no? Y esto lo pongo un poco por estas señales que a veces echamos la vista atrás y decimos, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues había algunas señales, ¿no?, como digo. Entonces, ya entramos en la segunda pregunta de qué es lo que podemos aprender de otros periodos de programación, qué es lo que se ha estado haciendo bien, qué es lo que hemos estado repitiendo, pues, o qué piedra ha estado constantemente en nuestro camino. Entonces, en el 2010 lo que se decía, sin detenerme excesivamente en las conclusiones, es que esto que os estoy contando como un enfoque innovador, la metodología líder, que se promueven las dinámicas ascendentes y le involucrar a la población local, pues que no se estaba demostrando que tuviera un valor añadido frente a otras soluciones o frente a otros instrumentos. También había una parte compartida por parte de los Estados miembros y por parte de las autonomías y por parte de la Comisión en cuanto a esa rendición de cuentas, esa parte de la transparencia, esa parte de eficiencia de los recursos públicos, ¿no?, que lo comentábamos también a lo largo de la mañana, que hay que ser buenos gestores en la parte de optimización de recursos. Y bueno, lo de la parte del valor añadido, lo que comentaba, ¿no?, que no se evidenciaba que hubiera ciertos beneficios frente a los riesgos y los costes adicionales que generaba el dejar a una entidad como los grupos esta gestión de fondos públicos. Aquí, sin detenerme, se incluyen 6 recomendaciones en este primer informe del Tribunal de Cuentas. Y me voy a detener en 2. El primero es este, que es que la Comisión debía garantizar que las normas se definieran con suficiente claridad y que estuvieran claras para los grupos, también para los Estados miembros, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo funciona España a nivel el procedimiento de gestión de los grupos de acción local. Ninguna comunidad autónoma, sería muy chiquitito, ¿vale?, pero ninguna comunidad autónoma de los 17 modelos que hay opera igual. O sea, no hay ninguna comunidad autónoma que comparta, donde los grupos elaboren las bases reguladoras, el tema de las convocatorias, la aprobación de las convocatorias. No hay ninguna que se siga un procedimiento. Entonces, si esto lo extrapolamos a otros 26 Estados miembros, pues podemos ver un poco la dificultad en esta homogeneización, porque al final somos 17 comunidades autónomas que cada una funcionamos pues como podemos o como nos dejan, pero al final pues bueno, se van sumando como todas estas trabas burocráticas y administrativas. Esto simplemente es un ejemplo para ver esta claridad de la norma. En estas 2 recomendaciones se señalaba que se debía garantizar, bueno, sobre todo el conflicto de intereses, ¿no?, que había como algunos elementos donde podían generarse problemas entre los distintos agentes que formaban parte del grupo de acción local y también los proyectos, y analizar si las medidas existentes restringían la capacidad de los grupos para concebir y aplicar las estrategias locales, multisectoriales e innovadoras. O sea, al final, principios bases de líder y de cómo funcionaban. Estas 3 últimas recomendaciones están más vinculadas con la parte de evaluación y seguimiento, el tema de los indicadores, los objetivos, que al final
para mí creo que es una parte muy importante a la hora, pues no solamente de la gestión, sino también de la definición de políticas públicas, que será una de las cuestiones que vaya comentando, pero la adelanto aquí, es la necesidad de tener granularidad en los datos que se recogen para poder hacer políticas adaptadas al territorio y recoger la diversidad, sobre todo de la parte rural, ¿no? Que es por lo que también estoy más centrada, y que al final el territorio rural es muy diverso y se necesitan datos concretos y que recojan sobre todo estas diferencias que existen, ¿no? Y toda esta cultura de evaluación y de seguimiento. Está vinculada también a la parte del valor añadido y la eficiencia en los recursos públicos, y responder con garantías a qué es lo que hace diferente a los grupos de acción local, ¿no? Ese valor añadido que para la Comisión y para el Tribunal de Cuentas pues sigue ahí rondando, de qué es lo que hace diferente a un grupo de acción local, qué es lo que hace diferente la medida 19 cuando hablamos del PDR 1422 de la medida 4 de inversión en maquinaria, ¿no? Agrícola. Entonces, bueno, después de este informe de 2010 se publica otro de 2022 donde hay dos conclusiones que son para mí devastadoras, en el sentido de que no se demuestra a fecha 2022 que el líder, en resumidas cuentas, tenga un valor añadido, ¿no? Que no se demuestra, se sigue trabajando, pero no se demuestra que el líder sea diferente a otras medidas. Entonces, ¿por qué hay que dar apoyo a entidades como los grupos de acción local? Muy resumidamente, ¿vale? Esto es para generar un poco de crisis, así que nos despertemos con estos mensajes tan catastrofistas. Entonces, bueno, dentro de este informe de 2022 se recogen dos recomendaciones, que básicamente es demostrar el valor añadido del líder y demostrar el enfoque del desarrollo local participativo. Esto es un poco tajante, pero al final es así. ¿Qué es lo que sucede? Pues que se encargan varios estudios. Uno es para analizar el desarrollo territorial equilibrado. En este en concreto participaron grupos de Castilla-La Mancha y de Extremadura. Y el segundo para analizar los costes y beneficios del líder, y participaron Cataluña y Navarra. Estas comunidades se seleccionaron por unos criterios de la Comisión y del GELDES, que ahí yo no tengo nada que ver. Estas evaluaciones terminan en la evaluación del valor añadido del líder, ¿no? Se publicó el año pasado, todo esto está hiperlinkeado y podréis tener la documentación, pero bueno, ¿qué es lo que se destaca de aquí? Pues que en estas conclusiones del valor añadido, en esta oportunidad, ¿no?, que presenta la Comisión Europea también para demostrar por qué el líder tiene que estar aquí, es que el líder no está diseñado para grandes inversiones de capital. Líder está para fomentar el desarrollo local, para construir capital social, para reforzar esa gobernanza local. No se puede comparar con medidas como la financiación de maquinaria agrícola, tractores, etcétera, etcétera. Líder está incluido dentro de la política de desarrollo rural, pero sigue manteniendo sus diferencias, sus características particulares, y tiene que ser evaluado de forma diferente. Otra de las conclusiones que saca el estudio es que la escala es relativamente limitada, en el sentido de que el presupuesto es muy pequeño, un 2% solo a nivel de la PAC, pero cubre un gran porcentaje de población. Entonces, lo que demuestra es que al final ese enfoque de abajo arriba lo que hace es estar presente en muchos de los territorios rurales donde la propia Unión Europea o las instituciones europeas, incluso muchas instituciones de carácter nacional, no llegan. Entonces, al final ahí está el líder cubriendo una parte muy, muy importante, ¿no?, a la hora de garantizar pues que los fondos llegan a los territorios y que están orientados a una serie de necesidades, prioridades estratégicas identificadas previamente, ¿no? Las dos últimas, vinculadas sobre todo a la parte del apoyo a las economías locales, el empleo, ¿no?, que ha generado los proyectos financiados por LEADER, los beneficios intangibles, ¿no?, que cuando hablamos del territorio rural, pues, bueno, han salido muchas ideas a lo largo de esta mañana, pero hay como esas relaciones, ¿no?, que se van generando y que al final los grupos están ahí haciendo de pegamento entre distintos agentes, y que al final yo defiendo que ellos tienen que estar ahí para unir muchas prioridades y para conectar a muchos agentes. Luego ya veremos cómo se financian los proyectos, pero esa figura a día de hoy, 30 años después, es clave, ¿no? Esa parte de creación del know-how y la creación de capital social.
Y luego, por otro lado, vinculado con la parte de los costes y los beneficios, que al final al Tribunal de Cuentas y a la rendición de cuentas es lo que interesa, ¿no? Los euros, pues bueno, se dice que sí, que hay una inversión que pueden parecer costes elevados, pero al final es una inversión en capital humano que repercute positivamente en el territorio. Al final no hay otras entidades, sí que hay otras entidades, pero al final la figura de los grupos de acción local, ese acompañamiento que se hace en los proyectos, ese desarrollo integral que se puede ir caracterizando a los proyectos financiados por LEADER, pues también es un rasgo distintivo, ¿no? El tema de la carga administrativa, pues seguramente que no estemos de acuerdo, ¿no? El que se reduzca la carga, pero bueno. ¿Qué lecciones aprendidas se sacan de todo esto, ¿no? Pues la contribución del LEADER debe verse en el contexto de la escala local y de los recursos limitados que se le asignan. Aquí hago la traducción de que creo que a los grupos también se les ha cargado de unas responsabilidades que no debían, o sea, a los grupos se les ha visto como los salvadores del medio rural en términos de despoblación, cambio climático, ahora os tocará inteligencia artificial, bueno, un montón de temáticas que se han ido cargando muchas piedras, ¿no?, en la mochila de los grupos, y al final pues pasa lo que pasa, que vamos pues hasta arriba y sin dar de sí. Entonces, un poco lo que se traduce esto, por poner ejemplos, es que al final el grupo no está para dar respuesta a que un territorio no tenga fibra óptica, no están para hacer ese despliegue, pero sí un grupo puede impulsar que se creen o que se fomenten quizá pues coworking, partiendo de la base de que en el territorio hay internet, 5G y todo eso, pero el que se impulse un coworking por parte de un grupo de acción local puede ayudar a que haya emprendedores que vengan, que se asienten, que se refuercen con las acciones del grupo ese acompañamiento y ese monitoreo, ¿no? Y entonces que se vaya desplegando pues esa red de emprendedores y vaya cubriéndose ciertas cuestiones del territorio y también haciendo demand, ¿no? Por eso también señalo el realismo de los objetivos que se tienen que asignar a grupos LEADER en estos periodos de programación. Énfasis político en el valor añadido de LEADER, que incluye capacidad para crear capital social, reforzar la gobernanza local y mejorar los resultados de los proyectos. Lo hablaba antes con una compañera, ¿no?, que al final, ¿qué es lo que distingue a los grupos de acción local? Lo que comentaba también al principio de proyectos de carácter territorial, o sea, dentro de un grupo de acción local formáis parte entidades públicas, ayuntamientos, asociaciones, mancomunidades, ¿no? Forman parte de una visión mucho más grande que de un propio municipio, que incluso de una única comarca, ¿no?, en determinados territorios. Entonces tienen una visión mucho más integral y pueden hacer proyectos, aquí es donde defiendo yo que se pueden hacer muchos proyectos de carácter no productivo vinculados al desarrollo territorial, ¿no?, de poner en valor mi territorio. Ya se ha pasado el tiempo de dar apoyo a casas rurales, desde mi punto de vista, el turismo rural muy concentrado en una acción específica individual, sino que estamos para conectar las casas rurales con los restaurantes, con los servicios que hacen guías. Entonces, ir buscando este entramado, ¿no?, de distintos proyectos e iniciativas que puedan generar este desarrollo territorial conjunto. Y si no, otra opción también puede ser buscar proyectos mixtos entre administración local, entre administración pública, y grupos. Ahí me refiero pues al impulso de obradores compartidos, el coworking que comentaba, espacios multiservicio, más allá, ¿no?, de esos proyectos a terceros y ese contacto directo que pueda haber con las personas del territorio. Otras de las lecciones aprendidas que se señalan en estos informes, al final, es que el programa podría ser más eficaz si adoptara normas más favorables a la innovación. Esto es otro temazo, no solamente es innovación a nivel grupo de acción local, porque la innovación también afecta a otras entidades del territorio, porque ¿qué es innovación? O sea, si alguien tiene una respuesta clara, ¿no? Porque al final, innovación para una persona que trabaja en la NASA significa una cosa, innovación para una persona que trabaja en una empresa en la zona metropolitana de Bilbao es otra cosa, e innovación en Quintanilla de las Torres, provincia de Badajoz, pues es otra cosa y puede ser simplemente una peluquería porque no había otra peluquería en un pueblo de 40 habitantes. Son ejemplos que al final esta parte del impulso de la innovación, que muchas veces se reclama desde las instituciones
europeas o nacionales, pues que al final también tienen que verse en un contexto local, que se tienen que generar espacios a la hora de redactar ciertos pliegos donde participen grupos y otro tipo de entidades locales, para evitar esa penalización, ¿no? O sea, tener como esa cultura también del riesgo de innovar sin que me penalicen de cierta forma, y donde se pueda apoyar en la estructura de proyectos con más, pues bueno, con un refuerzo a la hora de definir este tipo de proyectos más innovadores en las fases previas, no luego el castigo cuando el proyecto ha fallado, ¿no? Esto es un poco al final también mi opinión en este tema, ¿no? El derecho a equivocarse, siempre teniendo en cuenta, pues bueno, ciertas limitaciones y ciertas normas en las que estamos encajados. Luego esta es una que creo que no solamente a los grupos de acción local les gusta, sino a todas las entidades del desarrollo local, que es menos simplificación, o sea, menos carga administrativa, que se traduce en menos burocracia, menos formularios, más dinamización, más animación del territorio, ¿no? Que al final también los grupos es clave, ¿no? Esta parte de estar despertando estas iniciativas que pueden surgir, aumentar la financiación para este tipo de tareas, más animación, menos papeleo, mejorar la coordinación y costes simplificados, que ya he ido comentando en alguna, no sé cómo voy a decir, en alguna ponencia, pero como buena noticia y buena señal es que en el nuevo marco financiero 2028-2034 los costes simplificados tienen que aplicarse de forma obligatoria en según qué proyectos, ¿no? Entonces, bueno, esto como a lo de luz no me detengo, lanzo ahí el mensaje, está el reglamento, el artículo, pero bueno, simplemente traer un poco el ejemplo de la buena práctica, para mi gusto, del ticket rural de Asturias. Sé que en Andalucía está recogido, todavía no se está implementando, pero bueno, esto al final también ha abierto camino a muchas comunidades autónomas como Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, y al final es el impulso de proyectos a tanto alzado, una suma concreta, a proyectos que quieran, a personas que deseen emprender en el medio rural, ¿no? En Asturias empezó en 2016 con 25.000 euros y ahora se quiere aumentar hasta los 50.000 en 3 tramos. ¿Cómo se construye este coste simplificado? No me paro en el detalle, me paro en lo que nos puede dar un poco más de miedo, que es de cara a las auditorías y de cara a la agencia pagadora, ¿no? Entonces, cuando se impulsa este tipo de iniciativas que te dicen desde la administración, no se puede hacer el ticket rural, no podemos hacer un coste simplificado, no podemos hacer un importe tanto alzado. Bueno, sí que se puede, se está haciendo, y lo clave y lo que quiero destacar es que la metodología con la que se construye ese coste simplificado tiene que estar pues sobre unos cimientos sólidos donde no puedan, por así decirlo, buscarte las vueltas, ¿no? O sea, al final, si está recogido, bien argumentado, costes simplificados se llevan utilizando en FEDER y Fondo Social, no hay ningún problema, simplemente hay que asegurar el método. Otras cuestiones son cómo se involucran los grupos, cómo se define esa cuantía, pero el ejemplo está ahí y se ha abierto camino. Esto está referenciado también con todos los links, ¿vale? Y ya como última lección aprendida, toda la parte de la inclusión de mujeres, jóvenes, el refuerzo de la participación. Esto es problema compartido de los grupos, pero problema compartido de otras entidades que también trabajan en el desarrollo local, de cómo generar esas dinámicas de participación activa, no solamente venir, calentar la silla y me voy, sino involucrarnos, ¿no?, en el desarrollo territorial de nuestra comarca. Como resumen de lo aprendido en este periodo, también un poco por lo que he ido aprendiendo yo del trabajo con los grupos durante todo este tiempo, pues que al final también se está exigiendo pues cierta renovación, cierta exigencia, ¿no?, también a los propios grupos, que haya una revisión sincera de cómo se está funcionando, de qué enfoque estamos utilizando y con quién estamos cooperando. La formación de equipos, esto aplica a los grupos y creo que a cualquier otra entidad, ¿no? Esta renovación constante y estar actualizada de los conceptos. Yo misma estoy aquí encantada de haber estado escuchando a toda la gente esta mañana, porque estoy aquí como una alumna más. ¿Qué actores están implicados en este desarrollo territorial, ¿no? Porque muchas veces parece que estamos las mismas personas en las mismas sesiones y entramos como en un círculo endogámico que no, bueno, pues que está bien, pero que hay que tratar de abrir estos espacios. Y luego pues la parte del contacto obligado con los jóvenes, que eso
luego veremos, y fusiono aquí la parte de seguimiento, evaluación, reforzar la cultura evaluadora dentro del Grupo de Acción Local, dentro de cualquier entidad local, trasladar también esta idea a las administraciones regionales, autonómicas y ese refuerzo a nivel nacional. Y por supuesto la innovación y la comunicación para visibilizar el trabajo de los grupos de cara sobre todo también este próximo año y medio, ¿no? Y ya entro en la última parte, prometido, qué es lo que podemos hacer en este próximo año y medio, ¿no? Que queda también un poco la gente, pues sobre todo en reforzar la figura de los grupos, las personas que trabajamos con los grupos y los que creemos que tenemos que seguir apoyando esta figura, ¿no? Pues lo primero es reinventarse o ya vemos cómo terminamos la frase, depende de cada cual, pero tiene que haber voluntad política, esto es cuestión de los grupos, pero también una llamada a las administraciones, ¿no? También administraciones locales que formáis parte de los grupos, si decidís, pues esto, apoyar este tipo de figura, ¿no? O sea, al final creo que también hay que hacer esa reflexión, y qué tipo de grupo queremos ser como entidad que formamos parte de este ente, ¿no? ¿Queremos ser una entidad transformadora al servicio del territorio o queremos seguir siendo una asociación al uso? Si queremos ser una entidad transformadora, pues hay que hacer cambios. A veces he puesto la metáfora de la oruga y la mariposa, pero a veces también creo que serviría en algunas ocasiones el ave fénix, ¿no? Esto podemos valorarlo. Y luego, la parte de colaborar, decidí tachar directamente el competir, porque en el escenario que viene ahora mismo es preferible buscar el 1 más 1 son 3 al estar compitiendo en fondos, en prioridades, en proyectos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que mejor sabemos hacer? Reforzar esta visión, este enfoque y concentrar esfuerzos, ¿no? Centrar prioridades. Comunicar mejor, esto sí que es una llamada de atención a los grupos, porque hacen mucho y comunican regular, vamos a dejarlo ahí. Y luego, por supuesto, el papel de las redes, ha mencionado Ara en varias ocasiones esta mañana, también está la red estatal, la red española de desarrollo rural, y a nivel europeo también están las redes de los grupos. O sea, hay que utilizar estos canales como altavoz, ¿no? para hacer llegar ventajas, quejas, propuestas y sugerencias. El relevo generacional, que creo que es un problema que afecta al medio rural en todos los sentidos. Muchas veces nos centramos solamente en el sector agrario, ¿no? Los debates también en la comisión de el relevo generacional, pero ¿qué pasa con el resto de profesiones en el medio rural y qué pasa con el relevo generacional en los grupos? Porque no tengo datos, pero la media de edad de los equipos técnicos de los grupos de acción local, pues hay que ver también, ¿no? Desde una perspectiva más amplia, si se están generando estos mecanismos de sucesión de conocimiento después de 31 años de trabajo en el territorio, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Muchos gerentes se van a jubilar próximamente. ¿Qué es lo que va a pasar con los grupos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con ese conocimiento que reside en las cabezas de muy pocos, ¿no? Que empezaron en el 91. Voy ya muy rápido. Atraer talento joven. Esto es muy bien, Raquel. ¿Cómo atraemos talento joven si la gente no quiere venir al territorio? ¿Qué es hacer un territorio atractivo? O sea, ¿qué es lo que compone el territorio? ¿Qué es atractivo? Tener empleos, servicios, porque incluso ni con eso hay gente que quiere estar en el medio rural, ¿no? Habrá que hacer también como esa reflexión de cómo conseguir que el territorio sea atractivo para mantener a la gente y para reforzar que vengan. Termino ya. ¿De dónde sacamos los fondos? Todo esto está muy bien. Pero no sé quién comentaba antes lo del tema del multifondo, lo podemos hablar luego. Al final creo que es importante que haya no más fondos, sino que se sepa gestionar esos fondos, ¿no? Capacidad, sobre todo a nivel contar con más especialización, personal cualificado, que se dominen las normas, los procedimientos. Esto al final es una cuestión todo, y sobre todo decisión política, ese miedo que tenemos de los dobles conteos y beneficiarios. Y esto se me ha quedado mal, pero bueno, al final creo que las personas en el centro, rodearse de gente que esté motivada al cambio. Segunda, o sea, esto ya son como iniciativas que hay actualmente. El ELIF es Foro para Innovación Local, y el Pacto Rural. El amarillo es que no se me ha actualizado, trato de dejarlo limpio, todo está linkeado y me he pasado... Nada, y referencias, ¿vale? Lo último ha ido muy rápido, pero bueno, al final creo que están ahí los mensajes. Así que nada, todo por mi parte. Si he ido muy rápido, no, perdón. Muy bien, muy bien.
Sí. No sé si alguno se ha quedado dormido. Oye, fantástico, muchas gracias. No, yo creía que iba a ser el primero que me iba a dormir, pero no. Me han mantenido, con ese entusiasmo me han mantenido despierto. ¿Tenéis alguna cuestión o la unimos con la siguiente ponencia y hacemos las dos? Como prefiráis. Si hay alguien que quiere preguntar algo. Bueno, pues después unimos las dos antes del café.